Hola a todos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos, mi nombre es Juan Francisco y el día de hoy les voy a hablar acerca de uno de mis libros favoritos de lo que va del año. Se trata de 2001 Odisea en el espacio u Odisea espacial según la versión o según lo que sea. Es una novelización de la película de nombre homónimo de 1968. Es decir, el guión de la película se escribió primero y después se comenzó a escribir este libro. El guionista y el autor y el escritor son los mismos, Arthur C. Clarke. Y no me crean, lo escuché por ahí, no es un dato fiable, pero resulta que cuando se estaba grabando la película, al productor o al director no le gustó como que la trama o el giro que la historia estaba tomando y le dijeron a Arthur que lo cambiara. Arthur lo hace en el guión, pero él escribe después el libro con la idea original que él tenía. Y después de este dato que nadie, absolutamente nadie necesitaba saber, ahora sí viene mi opinión y primero la reseña de lo que este libro trata. 2001 Odisea Espacial, a mí me costó identificar protagonistas, porque en realidad no son protagonistas humanos, son más bien como situaciones que se van dando, son tres momentos aparentemente aislados en la historia, pero que después te das cuenta de que realmente tienen relación entre sí. En un primer momento nos habla de un grupo de simios, de cuando el ser humano apenas era pues unos changuitos que andaban ahí por la tierra muriéndose cuando tenían máximo 30 años porque no sabían hacer absolutamente nada. Y como un día descubren un monolito, una roca negra, rectangular, como un edificio en chiquito, que los comienza a hipnotizar y les comienza a dar órdenes para que hagan cosas. Los changos en ese momento descubren que tienen armas a su alrededor, se comienzan a matar a los animales y se comienza a hacer un despapalle. Es decir, cuando los changos se convierten en asesinos es cuando la historia de la humanidad comienza. En un segundo momento nos situamos en 1999 o en el 2000 aproximadamente, y el ser humano ya llegó a la luna, ya vive allá, ya tiene una ciudad, tiene un montón de casitas por ahí, tienen expediciones constantemente a otros planetas, y un día se encuentran en un cráter de la luna otro monolito muy similar. No lo describen exactamente igual que el de los simios, es como una historia completamente separada, pero uno como autor empieza a unir los cabos sueltos y comienza a decir, bueno, pues es exactamente lo mismo. Entonces el monolito empieza a ser el protagonista de esta historia. En un tercer momento, que es como el más largo y es como el clímax de la historia, es la expedición de un grupo de astronautas hacia Saturno, que también van a investigar una de las lunas, porque resulta que ahí también se encuentra un monolito como el de las otras dos historias. La historia comienza a tornarse interesante cuando uno como autor va empezando a descubrir que el protagonista de esto es el monolito, te da la inquietud de saber qué es, qué representa y por qué está ahí. El final de la historia es simplemente maravilloso, tiene muchos tintes teológicos, filosóficos, psicológicos, que nos dan múltiples interpretaciones de qué es lo que representa el monolito. Fuera de esto, lo que más me gustó, aparte de la historia que es muy entretenida, muy interesante, te tiene picado desde que lo comienzas a leer. Yo pensé que por ser un libro de ciencia ficción no me iba a llamar para nada la atención, pero resulta que sí, desde que lo empecé a leer ya no lo pude soltar hasta que lo terminé. Pero les decía, lo que más me gustó es la forma en la que está escrito. Las descripciones que utiliza el autor son magníficas, son simplemente hermosas. Describe una realidad que completamente es ajena a la nuestra, ciudades en la luna, viajes espaciales a Marte, a Júpiter, a Saturno. Nos comienza a describir la personalidad, la forma en la que piensan las personas, los protagonistas de esta historia, cómo son las casas, cómo son las naves, y lo hace con una certeza que realmente terminas creyéndote lo que te está contando. Y algo a lo que a mí me dio mucho miedo al momento de estarlo leyendo, y digo, miedo no porque algo fuera a pasar, miedo de pánico o de terror, simplemente miedo al momento de descubrir que lo que se está describiendo ahí en esa historia no se necesita de la ciencia ficción para que ocurra, sino que puede suceder en los seres humanos desde el principio de la historia. El viaje a Saturno es simplemente magnífico, describe los planetas, las estrellas, los asteroides de una forma tan perfecta que yo estaba leyéndolo en la computadora y me visualizaba en medio de la nada, en el espacio, todo oscuro, y enfrente de mí viendo una bola enorme, amarilla, rodeada de anillos, que a mí simplemente me daba a veces emoción, a veces alegría, a veces me daba miedo de imaginarme y verme lo insignificante que soy ante esta realidad. Les digo, es una historia que me encantó muchísimo. Al principio sí tardas en agarrarle como que el rollo, pero te digo, cuando descubres que el protagonista de estas tres historias es el monolito y que al final algo va a significar y por algo está ahí, la historia se comienza a tornar muy pero muy interesante.
Una de las conclusiones a las que llega al momento de terminar el libro es que el ser humano siempre ha sido lo mismo, un animal despiadado que le importa únicamente el beneficio propio a costa de los demás. El ser humano se siente lo más importante, se siente el centro del universo, pero cuando te das cuenta de que no estás solo, de que no es lo único que estás haciendo y que tú no eres lo más importante de la creación, sino una simple cosita más dentro de el billón de cosas posibles que existen, pues caes en la cuenta de lo insignificante que eres y cómo nuestro egoísmo, cómo nuestro individualismo nos posiciona en un lugar en donde no estamos llegando a nada bueno. Y bueno, termino de leer este libro y me quedan muchísimas ganas también de ver la película, a ver de qué se trata o ver si le puedo dar una interpretación distinta al final de este libro. Les digo, es como un libro autoconclusivo en el que cada quien desde su perspectiva le va a dar el tinte que necesite y realmente se lo recomiendo, vale la pena leer 2001 Odisea en el espacio por Arthur C. Clarke porque les juro no se van a arrepentir de ello. Además es un libro que por ser de ciencia ficción no deja de un lado la ciencia para enfocarse en la ficción, sino que tiene las dos cosas mezcladas perfectamente, entonces esto hace, sumándole la descripción y la forma en la que narra los sucesos, que sea una obra maestra sin duda alguna. Si alguno de ustedes ya lo leyó o tiene interés de leerlo, háganmelo saber en los comentarios o en las redes sociales, que les voy a dejar los links a ellas en la cajita de la descripción. No se olviden de darle like al video, de suscribirse al canal si es que les ha gustado. Y pues nada, muchísimas gracias por verme una semana más. Mi nombre es Juan Francisco y nos veremos para la próxima. Adiós.